72 será el canto después de la enseñanza. Quisiera preguntarles, hermanos, siendo sinceros, siendo honestos, no se preocupen, no va a haber regaños. ¿Quién ha leído el libro de Esther? Todo el libro de Esther. Todo el libro de Esther. Son poquitos capítulos, pero ¿quién lo ha leído? ¿Quién ha leído el libro de Esther? ¿Para qué le voy a decir que sí si no? ¿No? Ok. ¿Pero quién sí? Yo sí. Hay algunos hermanos que sí. Muy bien. Les invito a leer el libro de Esther. Hay grandes enseñanzas importantes de la historia de Israel que pueden ser aplicables para nuestra vida cristiana. El libro de Esther, hermanos, tiene algo muy inusual, algo muy particular. Y es que es el único libro en el Antiguo Testamento en donde no se menciona a Dios por nombre. Dios no se menciona por nombre en el libro de Esther. Pero el hecho de que Dios no sea mencionado en el libro de Esther no quiere decir que Dios no haya estado en la vida de la historia del pueblo de Israel en esos hermosos capítulos. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, lo decimos porque muchas veces pasa algo similar en nuestras vidas como hijos de Dios, como cristianos. Muchas veces, hermanos, Dios pasa de una forma desapercibida en la vida del hombre. Y bueno, tal vez lo podemos entender cuando estamos hablando de personas que no conocen el Evangelio de Jesús y que no conocen al Señor Jesucristo. Podemos entender del mundo que Dios pase desapercibido en sus vidas, pero no es algo que podamos entenderlo de nosotros, los hijos de Dios. Y hoy, hermanos, quisiera que meditemos cómo es que Dios sí está en cada parte de nuestras vidas. A veces, hermanos, el hombre pasa por alto a Dios porque no lo podemos ver. No podemos ver físicamente a Dios en nuestra casa, en el camino. No lo podemos tocar con nuestras manos. No lo podemos escuchar directamente con nuestros oídos. No podemos físicamente saber que Él está ahí, pero Él está ahí. Y como no lo podemos físicamente observar a nuestro alrededor, en nuestro entorno, pues simple y sencillamente muchas personas no lo consideran en sus vidas. Es como algo cotidiano, algo que ya de por sí está ahí, como el aire. El aire, hermanos, no estamos pensando todo el tiempo en el aire, nada más lo respiramos. Estamos respirando y sabemos que el aire está ahí, aunque no lo podemos ver, aunque ni siquiera nos preocupamos por si está ahí, pero está ahí. Lo mismo pasa con Dios muchas veces en la vida del creyente. Dios simplemente se vuelve algo
común, cotidiano, en la vida de todos los hombres. ¿Y por qué a veces Dios, hermanos, no es considerado en la vida del hombre? Bueno, hay varias razones. La primera de ellas es porque el hombre tiene una falta de reconocimiento de Dios. Muchas veces, aunque no se vea tal cual es, pero el hombre es orgulloso. Y cuando el orgullo existe en la vida de una persona, ese orgullo, hermanos, no le permite reconocer a Dios en todo el ambiente de su vida. Cuando el hombre tiene una falta de reconocimiento hacia lo espiritual, hacia lo divino, esto es Dios, nunca va a poder ver a Dios en su vida. Había un personaje en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 4, y este personaje era un rey famoso y conocido en aquella época de la historia de los imperios. Tenía, hermanos, uno de los imperios más grandes de la historia de la antigüedad. Era el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y allá en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 29 al 34, dice que el rey Nabucodonosor paseaba en su palacio y miró a lo lejos, hermanos, su gran imperio, la majestad de su reino, y dijo: ¿no es esta la Babilonia que yo creé con la fuerza de mi poder y con la obra de mis manos? Y dice la Biblia que aún estaba la palabra en su boca cuando de repente se escuchó una voz del cielo que le decía: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te echarán, y con las bestias será tu morada. Este hombre, hermanos, nos enseña a nosotros cómo es que el hombre a veces, por su orgullo, no reconoce a Dios en su vida, y por lo tanto no lo puede ver obrando en su vida. A lo mejor lo dijimos en el pasado, a lo mejor lo seguimos diciendo, pero yo creo que más bien lo dijimos en el pasado, porque ahorita ya somos hijos de Dios. Nos expresábamos, hermanos, en nuestras vidas diciendo que la razón por la que teníamos de comer era porque nosotros habíamos trabajado por la comida. Este carro, esta casa, este dinero, todo esto que tengo es por mí, porque yo me he esforzado, porque yo he trabajado, yo me he desvelado por ello, yo he puesto mi empeño por ello. Dios no me ha dado nada, yo todo lo he adquirido con mi propia fuerza. Es precisamente lo que decía este gran rey: este es mi imperio, esta es mi nación, mi poder, mis ejércitos, mi gloria, mi majestad. Todo esto que estoy viendo, todo esto es mío, es por mí. Qué gran mentira, hermanos. Qué gran mentira, porque el apóstol Pablo dijo que en Dios vivimos, nos movemos y somos en Él. Esto quiere decir que no podemos hacer nada, que no podemos obtener nada, si no es porque Dios está con nosotros dándonos todas las cosas. Pero cuando no lo reconocemos como el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, pues entonces no lo podemos ver en nuestras vidas. De por sí, Dios es inmaterial. De por sí Dios no lo podemos ver físicamente, mucho menos si no tenemos una actitud de reconocimiento hacia Él. En la oración modelo de Jesucristo, el famoso Padre Nuestro que le enseñó a los apóstoles, les dijo: ustedes oren así:
Padre nuestro que estás en los cielos, el pan de cada día, dánoslo hoy. Esa expresión significa que dependemos de Él. Nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestra economía, nuestra familia, todo lo que hemos logrado, todo lo que somos, todo lo que poseemos, es gracias a Dios. Pero cuando no reconocemos esto en nuestras vidas, muy difícilmente, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y pasamos a Dios de una manera desapercibida. Como quien se pasa el alto de un semáforo en la carretera. Así Dios en la vida de muchas personas. Muchas personas, hermanos, aunque son muy estudiadas, aunque con mucha licenciatura, aunque con mucha ingeniería, aunque con mucha educación, les aseguro, hermanos, que no hay un momento en el que ellos se sienten a orar para darle gracias a Dios por lo que tienen. Ellos no lo hacen porque en su arrogancia creen que todo lo que poseen ha sido por mérito propio. Y nadie, hermanos, nadie que ha logrado algo en la vida puede decir que lo ha logrado por su propio esfuerzo. Es porque Dios le ha permitido estar en el lugar en donde está. Sea presidente, sea gobernante, sea rey, sea maestro, ingeniero, licenciado, arquitecto, doctor, sea lo que sea, está en ese lugar porque Dios se lo ha permitido que esté. Es lo que enseña el apóstol Pablo respecto, por ejemplo, a las autoridades allá en Romanos capítulo 13. Dice que las autoridades han sido puestas por Dios para servir a Dios. Quiere decir que la posición en la que estamos, quiere decir que lo que hemos logrado, todo ha dependido de las circunstancias que Dios ha puesto en nuestro camino para que lleguemos en ese lugar. Sea poco, sea mucho, sea bastante, sea más o menos, es lo que Dios ha permitido que tengamos y que seamos hasta el día de hoy. ¿Por qué el hombre, hermanos, no puede ver a Dios en sus vidas? Porque no lo puede reconocer. Cuando tenemos una falta de reconocimiento delante de Dios, es muy difícil que el hombre vea la misericordia de Dios en su vida. Puede ser también, hermanos, que el hombre no pueda ver a Dios en su vida por falta de tiempo. Y yo creo que esto es algo que posiblemente nos pase a todos en lo general. Puede convertirse, hermanos, en algo común. En ver a Dios como algo común en nuestras vidas, sin darnos cuenta que Él está ahí, porque no tenemos tiempo de ver que Él está en nuestras vidas. Por nuestras diferentes ocupaciones, el trabajo, la escuela, el estudio, el cansancio, la familia, el celular, las novelas, las películas, el carro, la casa. Todas esas ocupaciones nos mantienen tan distraídos que no nos damos cuenta que Dios está en nuestras vidas. No alcanzamos a ver a Dios porque no tenemos tiempo de ver a Dios simplemente. Desafortunadamente, hermanos, vivimos en un mundo en donde ocupamos lo material. Necesitamos lo material. Tenemos que trabajar para poder vivir, pero que nuestras actividades cotidianas no se conviertan, hermanos, en un obstáculo para que no nos demos cuenta de que Dios está en el más mínimo momento de la vida de cada uno de nosotros. Solamente, hermanos, pongámonos a pensar cuántas veces oramos al día, cuántas veces leemos la Biblia en la semana, con qué frecuencia
le compartimos a una persona del Evangelio de Cristo? ¿Con qué frecuencia pensamos en Dios en el transcurso del día? Anteriormente, hermanos, allá en México, nuestros abuelos tenían esa costumbre arraigada en el catolicismo que para todo decían en el nombre de Dios, en el nombre de Dios. Y cualquier cosa que pasaba, ¡ay Dios Santísimo! ¡Ay Jesucristo! ¡Ay María! ¿Verdad? Porque es el santo venerado de México, ¿verdad? De las personas que no conocen a Dios. Y a cada rato lo mencionaban, y a cada rato mencionaban los santos. Era como que una costumbre que se había quedado en ellos, y era como que su forma de acordarse de Dios en todo el día, en el transcurso de la semana. Bueno, tomemos ese ejemplo y apliquémoslo a nuestra vida cristiana, ahora que somos hijos de Dios. Obviamente, hermanos, no va a estar el nombre de Dios en nuestra boca todo el día, pero que mi mente, aunque yo esté trabajando, aunque yo esté en la escuela, aunque yo esté en la casa, esté donde esté, haga lo que haga, que en mi mente siempre esté la idea de que Dios está ahí, de que Dios está presente en todo lo que hice desde que me levanté hasta que me dormí. Ahí estuvo Dios conmigo, ayudándome, con todos nosotros. A veces, hermanos, no necesitamos decirlo. Con nuestras actitudes estamos diciendo que no tomamos en cuenta a Dios y que Dios pasa de una forma desapercibida en nuestras vidas como cristianos. Allá en México, en una ocasión, nos levantamos muy temprano y a nuestras actividades, y como ya se nos hacía tarde, iba con otro hermano y el hermano dijo: bueno, hermano, pues ya es tarde, pues vaya haciendo la oración en el camino, en el carro. Y ahí está uno orando en el carro mientras el otro está manejando. Bueno, uno podría decir: bueno, ¿se acordaron de Dios? Sí nos acordamos de Dios, pero era mejor dedicar cierto momento en lo particular, cierto tiempo en lo particular, para decirle al Señor: Señor, yo sé que estás aquí. Y sé que en todo este día que va a transcurrir en estas 24 horas, vas a ser mi compañero. Y aunque no te pueda ver, sé que estás aquí. Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, dice la Biblia, que se levantaba muy de mañana, antes de que el sol saliera. Ya estaba en el campo orándole a su Padre por todo lo que iba a pasar en todo el transcurso del día. A veces, hermanos, pasamos por alto a Dios porque simplemente no tenemos tiempo para Él. Hay una tercera razón, hermanos, por la cual a veces no vemos a Dios en nuestras vidas, o a veces el hombre no ve a Dios en su vida, y es por falta de gratitud. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, la palabra de Dios, hermanos, dice de una forma muy sencilla y muy breve lo que tenemos que hacer. Pablo dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Simple, sencillo, concreto, llano. Tienes que ser agradecido en tu vida por todo lo que tienes. Cuando no tenemos, hermanos, una actitud de gratitud hacia lo que hemos recibido, ¿ustedes creen, hermanos, que una persona que no tiene una actitud de gratitud va a reconocer a Dios en su vida? Es muy difícil. Es muy difícil que una persona que no tiene una actitud de gratitud antes de comer ore por los alimentos, por ejemplo. Es muy difícil, hermanos, que una persona que tiene falta de gratitud doble su rodilla delante de Dios y le dé gracias por todo lo que tiene. Ese es el problema. Allá en Romanos capítulo 1, hablando de la depravación y de la inmoralidad de los hombres,
Pablo dice que los sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de imagen, de cuadrúpedo, de reptiles, de aves. Se hicieron idólatras, perversos, inmorales. Y dice Pablo, hermanos, que fue porque no reconocieron a Dios y porque no le quisieron dar gracias. Ese es el problema realmente, que el hombre no sabe, hermanos, no sabe dar gracias. Desde niños, nuestros padres nos intentaron educar en ese sentido. Siempre que nos daban un dulce o un juguete cuando éramos niños, luego estaba, ¿qué se dice? ¿Qué se dice, verdad? Ahí con la mano ya para darnos el chanclazo. ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? No, gracias, ¿verdad? Se dice gracias. Y así tuvimos que aprendernos la palabra. Bueno, hermanos, en un sentido espiritual, todavía es muchísimo más difícil para el hombre darle gracias a alguien que ni siquiera puede ver. Pero si no tenemos esta actitud de agradecimiento, nunca vamos a poder ver a Dios en nuestra vida y Dios se va a convertir como en algo común. Sabemos que está ahí porque creemos en Él, sabemos de su existencia. Yo sé que Dios está ahí moviéndose en todos lados, por todas partes, está en mi vida, está en la iglesia, está en todos lados, yo lo sé. Pero esto de saber que Dios está ahí se puede convertir en algo meramente superficial, una costumbre de que sé que Dios está ahí. Pero una cosa, hermanos, es saber que Dios está ahí y otra cosa es reconocer y tener el sentido de la gratitud de que Dios está en mi vida y me ha dado todo lo que poseo. En el libro de Esther no hay ningún versículo, no hay ningún capítulo en el que se mencione a Dios. Dios no se menciona en el libro de Esther. Pero el hecho de que Dios no sea mencionado en ese hermoso libro no quiere decir que Dios no haya estado con su pueblo en ese episodio de la historia de Israel. Dios está en todas partes. Dios está en cada momento de nuestras vidas, aunque esto parezca que no. ¿Dónde podemos ver a Dios? La Biblia nos enseña, hermanos, que podemos ver a Dios en primer lugar en la obra de la creación. Basta, hermanos, con observar todo lo que hay a nuestro alrededor: los árboles, la hierba, el agua, las nubes, la luna, que 2-3 días atrás se vio inmensa con un esplendor tan hermoso. El sol, que a veces, hermanos, en la mañana lo vemos rojo. Basta, hermanos, con observar todo lo que está en nuestro alrededor para que sepamos que Dios está ahí. Basta con escuchar el canto de las aves, el balido de las ovejas, el ruido de las vacas, el aullido del coyote. Basta con escuchar el sonido de la naturaleza para saber que Dios está ahí. Solamente una persona ingenua e incrédula puede decir que Dios no existe en este mundo, cuando todo lo que vemos da evidencia de la presencia de Dios. Basta, hermanos, con salir una noche fuera de la casa y observar el vasto firmamento de todas las estrellas incontables, innumerables, y todas ellas tienen un nombre el cual Dios les puso. ¿Se imaginan, hermanos, lo que dijo Job? Que las estrellas son innumerables y que todas tienen nombre. Solamente Dios puede hacer una obra tan extensa como la obra del universo. Basta, hermanos, con ponernos a estudiar un poquito acerca de todas las galaxias y constelaciones que hay a nuestro alrededor para darnos cuenta
de que solamente somos una pequeña hormiga en medio de un gran universo. Y aún así, Dios está en la vida del hombre. Así es como podemos ver a Dios. Podemos ver a Dios en la creación. El salmista David dijo en el Salmo 19, versículo 1 al 4, unas hermosas palabras acerca de la presencia de Dios en la vida del hombre. Dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Sin decir ni una sola palabra, la naturaleza a una voz declara que Dios está aquí, vivo, presente, eterno y sublime. ¿Cómo podemos ver a Dios, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros? Bueno, lo podemos ver por su cuidado y su providencia. En el libro de Esther, en el capítulo 1, cuando el rey despide a la reina por no obedecerle, ahí estaba Dios. Cuando el rey tiene que escoger de entre muchas mujeres cuál será la reina de Persia y escoge a Esther, ahí estaba Dios. Cuando Mardoqueo es honrado por el rey, ahí estaba Dios. Cuando Esther tiene que entrar arriesgando su vida en presencia del rey para interceder por el pueblo de Israel, ahí estaba Dios. Cuando Esther invita al rey a comer para decirle que salve a Israel, ahí estaba Dios. Y cuando Israel fue salvado de la destrucción y de la muerte, gracias a la intercesión de Esther y a favor de Mardoqueo, ahí estaba Dios. Aunque Dios no fue mencionado por nombre en el libro de Esther, en cada decisión, en cada momento, en cada paso que daban, ahí estaba Dios. Hermanos, tenemos que aprender una gran lección en nuestras vidas como cristianos. Y esta lección es que aunque no lo podamos ver, Dios sí está en cada momento, en cada etapa, en cada decisión, en cada trabajo, en cada obra, en cada pensamiento, en cada momento de nuestras vidas. Ahí está Dios. Aunque no lo veamos físicamente, hermanos, pero ahí está el Señor. Ahí está su providencia. Muchas veces, hermanos, nuestra vida se vuelve tan cotidiana que definitivamente nos olvidamos que Dios está en cada momento de nuestras vidas. Ya sea por las circunstancias, por las pruebas, por las adversidades o por las enfermedades, pero Dios pasa por alto en la vida del cristiano. Dios, hermanos, aunque no lo podamos ver, siempre ha actuado en favor de sus hijos. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento el caso de José? Que era muy amado por su padre Jacob, pero por envidia sus hermanos le vendieron. Le pusieron una trampa para que cayera en el pozo, pasaron una caravana de madianitas, lo vendieron como esclavo. Estuvo sirviendo en la casa de Potifar, lo volvieron a meter a la cárcel, se olvidaron de él por muchos años, y ya después de muchos, pero muchos años, el rey lo llama para interpretar su sueño y lo convierte en el segundo de la tierra de Egipto. Y ya al final de sus días, cuando está a punto de morir, le dice a sus hermanos: todo lo que hicieron, todo lo que pasé, todas las circunstancias que me hicieron estar aquí, fue porque Dios estuvo en todo aspecto de la vida.
no se preocupen, les dice, yo los voy a mantener a salvo, yo los voy a alimentar, yo los voy a proteger. En ese momento, José entendió, hermanos, José entendió algo muy hermoso, que Dios está en cualquier etapa, parte, segundo, minuto y hora en la vida del Hijo de Dios. Ahí está Dios. Hoy que nos despertamos y abrimos nuestros ojos, ahí está Dios. Hoy que estamos más aún aquí, según la promesa donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿quién está, hermanos? Jesucristo, ¿verdad? Dios está en medio de nosotros. Y en el momento en el que nos retiremos de este lugar, Dios seguirá con nosotros, aunque no lo veamos, pero Dios va a estar ahí. Y cuando estemos en nuestros hogares, sentados comiendo un alimento, en cada bocado, ahí va a estar Dios con nosotros. Nada más necesitamos abrir los ojos de nuestra mente y reconocer que Dios está en cada aspecto de nuestra vida. Dios está en la oración también. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, el escritor a los Hebreos dice: acerquémonos al trono de su gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Cuando nosotros, hermanos, estamos en oración, Dios está ahí. Nos trasladamos de este lugar terrenal a un lugar celestial. Cuando yo inclino mi rostro para orar delante del Señor, estoy delante del trono de Dios. Ya no estoy en la tierra, ahora estoy en el cielo, en presencia de Dios. Y Él en ese momento está escuchando todas mis peticiones. La oración, hermanos, la oración es el único medio que tenemos nosotros como hijos de Dios para trasladarnos de este lugar terrenal a un lugar espiritual delante del trono de Dios. Es por eso, hermanos, les invito a que reflexionemos y a que siempre en nuestras vidas consideremos la oración. La oración es tan importante porque la oración nos lleva ante el trono de la presencia de Dios. Ahí es donde nos lleva la oración. Ahí es donde podemos expresar todas nuestras tribulaciones, todas nuestras angustias, todas nuestras quejas, todas nuestras gratitudes, todo lo que nos pasó en todo el día. Ahí lo podemos decir porque ahí estamos delante del trono de Dios. Allí hay gracia, allí hay socorro, allí hay misericordia. Ahí es donde está Dios. ¿Dónde está Dios? Bueno, hermanos, Dios también está en las personas. Cuando lleguemos ante el trono de Dios, estando todas las naciones reunidas delante de Cristo, dice allá en Mateo capítulo 25 que el Señor Jesucristo nos preguntará: ¿dónde estabas cuando yo tenía hambre? Cuando estaba desnudo. ¿Dónde estabas cuando estaba enfermo o en la cárcel? Y muchos le van a decir: Señor, yo nunca te vi desnudo, nunca te vi en la cárcel, nunca te vi con hambre. Y el Señor le responderá: por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hiciste. Dios también, hermanos, lo podemos ver en la vida de las demás personas. Hay una historia, hermanos, hay una historia, y con esto quiero concluir. Hay una historia muy bonita que se le cuenta más a los niños. Y esta historia dice que un niño quería ver a Dios, quería conocer a Dios. Entonces carga su morral y echa unos panes y sale de su casa. Su madre le pregunta: ¿dónde vas? Y el niño le dice: voy a ir a buscar a Dios. No sé cuánto tiempo me vaya a tardar, pero voy a ir a buscar a Dios. Y sale fuera de su casa. Y en el camino, en la banqueta de la ciudad, se encuentra a una anciana, sentada, con una cara muy triste. La ve, se sienta al lado de ella, saca un pan y se lo empieza a comer.
y él observa que la anciana lo está viendo y le comparte su pan. Y en ese momento la anciana le regala una gran sonrisa. Y el niño también le sonríe a la anciana. Y regresa a su casa bien emocionado, entra y su mamá lo ve tan feliz y le dice: ¿qué pasó, hijo? Y el niño le dice: mamá, acabo de conocer a Dios. Y me sonrió además. La anciana llega a su casa muy contenta, muy feliz, y uno de sus hijos le pregunta: mamá, ¿qué es lo que está pasando? Te veo muy, muy contento. Y la anciana le dice: es que estaba sentada en la banqueta y conocí a Dios, y por cierto es muy joven. Y me sonrió. Bueno, hermanos, Dios está en las personas también. Cuando nosotros servimos a los demás, cuando nosotros amamos a los demás, cuando les hacemos un bien a los demás, no nos damos cuenta que ahí está Dios también. No nos damos cuenta, hermanos, que Dios actúa de esa forma tan misteriosa a nuestro alrededor para demostrarnos a todos nosotros que no hay ni un segundo de nuestras vidas en la que Él no se haga presente. Dios, hermanos, se hace presente en cualquier situación, bajo cualquier circunstancia, en cualquier persona. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, nos vamos a sorprender las maneras tan maravillosas en las que Dios está en nuestras vidas. Hermanos, en esta mañana quiero invitarlos que Dios no pase desapercibido en nuestras vidas. No porque estemos ocupados o distraídos, no reconozcamos que Dios está en la vida de todos nosotros. Démosle gracias a nuestro Dios de que no ha habido ni un segundo en el que nos haya desamparado. ¿Se imaginan, hermanos, ya por último? ¿Se imaginan si Dios no estuviera en nuestras vidas? ¿Qué sería de nosotros si por un minuto, ya no digamos días, meses, años, digamos un minuto? ¿Se imaginan lo que sería de nosotros si un minuto, 60 segundos, Dios se olvidara de nosotros y no estuviera con nosotros? ¿Qué sería del hombre sin la presencia de Dios? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a cantar 2 estrofas de este canto 182.